Bueno, entonces vamos a empezar definiendo lo que son los alcaloides. En primer lugar, son compuestos orgánicos, son de origen vegetal. Inicialmente se consideraba que eran solamente de origen vegetal, pero con el tiempo pues se hizo evidente que también se podían obtener a nivel de los animales y de las bacterias. Eh, ya había mencionado que eran compuestos nitrogenados. Ellos se forman a partir de los aminoácidos, los mismos que conforman las proteínas, pero en este caso no tenemos formación de proteínas, no son proteínas los alcaloides. Tienen unas funciones y unas características diferentes. Son de carácter básico. ¿Qué quiere decir eso? Que su pH está por encima de 7 en la escala, pues, como tal de acidez. Tienen estructuras complejas, hay muchos anillos, son casi siempre aminas terciarias y tienen estructuras que no son tan fáciles de nombrar, ¿no? Son sustancias tóxicas. La mayoría de las veces las plantas las generan, por ejemplo, en el caso de los alcaloides de plantas, las generan con funciones insecticidas, ¿sí? Con funciones de eliminar las plagas de defensa para las plantas. Sin embargo, pues algunas personas o las personas que en algunos casos usan y abusan de este tipo de sustancias, pues básicamente lo que están haciendo es una intoxicación a su organismo. Tienen actividad fisiológica, así sean dosis muy bajas, es decir, que tienen efectos secundarios sobre nuestro organismo independientemente de que la dosis no sea muy alta. Se pueden precipitar con algunos reactivos para su extracción, se utilizan ácidos y son sustancias peligrosas de efectos imprevisibles a diferentes dosis y organismos. Hay organismos que generan tolerancia a este tipo de sustancias y toleran dosis más altas. Hay otros que con unas dosis bajas pueden inclusive encontrar la muerte. Entonces, en el caso de aquellas que son utilizadas a nivel médico, tienen que ser con una prescripción y con un control de los médicos como tal. Ahora, la palabra alcaloide, les decía, viene desde 1819 por Meissner, quien lo utilizó para nombrar estos compuestos que se encontraban en los vegetales y como poseían carácter básico los llamó alcaloides. Resulta que las bases, los hidróxidos, también reciben el nombre de álcalis, ¿sí? También se llaman álcalis, por eso surgió este nombre. Alcaloides, son compuestos básicos. Y ya en 1910, entonces, esta definición se amplió ya no solamente a nivel vegetal, sino también a nivel del reino animal, porque como les dije, se puede conseguir también a partir de algunos animales. ¿Por qué son importantes los alcaloides? A nivel de los vegetales, hay que entender que son productos del metabolismo, o sea, básicamente el vegetal los excreta, ¿sí? Los excreta, los elimina. Y la función de ellos es defenderse de parásitos, defenderse de insectos por su alta toxicidad. Entonces, si llegan los insectos a posarse en las plantas y las plagas para querer dañarlas, se encuentran con este tipo de sustancias que los matan. Básicamente es eso. Y también los tiene como producto de almacenamiento del nitrógeno, perdón. Las plantas requieren de un gran contenido de nitrógeno para poderse desarrollar adecuadamente. Entonces, en los alcaloides, ellas almacenan ese nitrógeno para poder, digamos, tener ahí reserva y desarrollarse adecuadamente. A nivel de los seres humanos, ¿cómo se utilizan? Se utilizan como sedantes, como tranquilizantes y analgésicos. Algunos de estos alcaloides tienen ese tipo de capacidad de inhibir sensaciones de dolor, de calmar, de tranquilizar. Y cuando hay afectaciones en el sistema nervioso, um, algunas de las aplicaciones médicas o de los medicamentos que se producen que tienen como base activa algún alcaloide es con esa función, ¿sí? En el caso de las personas que
pacientes que presentan problemas mentales, esquizofrenia y demás, que tienen que utilizar tranquilizantes, calmantes, tienen alguna función de este tipo. Estimulantes cerebrales. Esos son el otro caso extremo, ¿no? Entonces, para las personas que tienen problemas de pasividad, de depresión, de una cantidad de cosas, entonces también se utilizan en ese sentido. Antihipertensivos también se pueden utilizar para eso. Antisépticos respiratorios, estoy hablando en términos de usos médicos, ¿no? No estoy hablando en términos de usos como droga o alucinógenos o algo así por el estilo, únicamente como usos médicos. Antisépticos respiratorios, para casos, por ejemplo, donde se presentan dificultades extremas como el asma o algo así, también algunos de estos medicamentos o algunos de estos alcaloides sirven como base de medicamentos. Vasodilatadores para las personas que tienen problemas de hipertensión también. Entonces lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos para que sea más fácil la circulación sanguínea y antitumorales. Algunos de ellos previenen la formación de tumores. Ahora, ¿por qué todas esas funciones? Porque es que, bueno, antes de hablar de la cantidad de alcaloides que hay, pues miremos primero su estructura. Tienen carbono, nitrógeno y hidrógeno, ¿sí? Principalmente. Y algunos de ellos pueden tener oxígeno y azufre. El nitrógeno puede hacer parte o no de un ciclo. Lo que pasa es que generalmente en los alcaloides vamos a encontrar muchos ciclos donde hay nitrógeno involucrado, pero puede suceder que hayan ciclos y que el nitrógeno esté por fuera del ciclo. Casi siempre vamos a encontrar aminas de tipo terciario en los alcaloides. Todos ellos se nombran con la terminación ina. Entonces hemos escuchado la cocaína, la cafeína, eh, la, la teína, la papaverina, todos ellos son la morfina, la heroína, todos terminan en ina, ¿sí? Todos los alcaloides terminan en ina. Los que son líquidos a temperatura ambiente generalmente no tienen oxígeno, son volátiles con un olor característico, entonces es fácil determinar alcaloides por los olores. Tienen unos olores fuertes y característicos. Los líquidos. Los sólidos son sólidos cristalinos, son incoloros o también pueden ser blancos, como a veces los vemos por ahí en las películas o en los programas que presentan con algún tipo de sustancia, y sobre todo en términos de drogas ilegales, casi siempre vemos que son en polvo blanco, que son cristales blancos, básicamente. Entonces tenemos los líquidos, no tienen nitrógeno, los oxígeno, perdón, y los sólidos sí tienen oxígeno. Y como vieron ahí, las estructuras son complejas. ¿Por qué les decía de tantos usos? Porque es que hay aproximadamente 5.000 alcaloides diferentes, ¿sí? Entonces no son solamente los que nos muestran como drogas ilegales, los alcaloides son muchos. Y las plantas, todas las plantas los producen. Realmente, la raíz, la razón de ser de esos alcaloides, como se los dije, es defensa de ellos contra los insectos y contra las plagas. Básicamente se extraen con agua, con vapor de agua, por lo que en la mayoría de los casos forman sales solubles, entonces ellos se extraen con agua o en el caso de ser insolubles se utilizan ácidos como el ácido clorhídrico. Y últimamente, una de las metodologías que se está trabajando para extraer alcaloides de las plantas es el carbono en estado supercrítico, los fluidos supercríticos y especialmente el dióxido de carbono, porque se puede reciclar, aparte de eso no es tóxico, es de muy bajo costo y tiene una eficiencia alta en la extracción de estos materiales de las plantas. Bueno, resulta que hay algunas plantas, nos vamos a enfocar en los alcaloides que se obtienen de plantas porque son la mayoría, ¿sí? Hay algunas plantas que son fuente de esos alcaloides, es decir, de una sola planta pueden salir varios alcaloides, ¿sí? No es uno solo. Entonces vamos a mirar 4 plantas importantes de las cuales se obtienen alcaloides. La primera muy conocida, la planta de la coca, ¿sí? Se encuentra mucho en la zona andina,
en la zona cordillera, Perú, Bolivia, Colombia, bueno, la cordillera andina, es, digamos, de un clima perfecto para el desarrollo de esta planta. Fíjense que esta planta tiene varios alcaloides. Uno de ellos, la cocaína, que es el más conocido, la benzoilecgonina, la cocaína, la truxilina, la cinamilcosina, entre otros. Todos recuerden terminados en IN. Eh, las hojas son las que aportan la mayor o hay punto donde se encuentran, porque es que la planta, unas plantas es del tallo, de la corteza, en otras plantas es de las flores, en otras plantas es de los frutos. Entonces, en este caso es de anestésico, ¿cierto? Entonces genera como ese adormecimiento eh, de zonas del cuerpo para poder hacer intervención a nivel extramedicinal, ¿cierto? Entonces se utiliza en el caso, por ejemplo, de algunos estudios que tienen como función mascar las hojas de coca, eh, que es un estimulante para evitar sensaciones de hambre, sed y fatiga. Esto sobre todo era un tema cultural a nivel indígena porque ellos salían y duraban, digamos, hacían caminatas muy largas, recorridos de días enteros. Entonces, para facilitar, digámoslo así, ese proceso, ellos llevaban y mascaban hojas de coca. De esa manera no sentían hambre, no sentían sed, no sentían que se estaban fatigando. Y aparentemente, pues bueno, o aparentemente no, daba un mayor rendimiento corporal, aunque eso tenía sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Em, la adicción, pues es bastante grave porque es una sustancia muy, muy adictiva y en dosis superiores a 0,5 gramos puede generar calambres, vértigo, problemas respiratorios y por último, paro cardíaco. Recuerden que estas sustancias que son adictivas van generando en algunos organismos tolerancia, ¿no? Que cada vez las dosis tengan que aumentarse hasta llevar a la persona a la muerte. Para los que tenían esa masticación de hojas de coca, entonces piel amarillenta y flácida, andar vacilante, ojos hundidos, aliento desagradable, problemas digestivos, y como esto afecta directamente el sistema nervioso, un carácter uráneo. La cicuta es la segunda planta de la cual, que es fuente de este tipo de sustancias. Esa crece en cualquier lado, en terrenos baldíos, escombros, jardines abandonados, o sea, digamos que eh, se desarrolla casi que en cualquier parte, ¿no? Ahí encontramos como alcaloides la conidrina, la coniceína y la conicina, en donde en las hojas y en los frutos se utiliza como analgésico local. Los analgésicos son para el tema del dolor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la cicuta? Que tiene una toxicidad muy alta, eso es un veneno, ¿cierto? Entonces genera dolor de garganta, diarrea, vértigo, debilidad muscular, pulso débil y paraliza los músculos de la respiración. Entonces generalmente va a derivar en un paro respiratorio. El tabaco. eh, se encuentra en la mayoría de los continentes, es una planta que no es muy exigente en cuanto a condiciones para poder desarrollarse, suelos y eso no es muy exigente, entonces el tabaco crece muy fácilmente. Y básicamente esta planta utiliza sus alcaloides como insecticidas, ¿sí? Como insecticidas, ¿cierto? La nicotina, que es que produce el tabaco, tiene un alto grado de toxicidad. Es una de las sustancias más tóxicas en cuanto al alcaloides se refiere, muerte por paro cardíaco. Básicamente esa es la razón. Y se generan otros malestares como dolor de estómago, diarrea, debilidad de pulso, ¿sí? Esas son otras de las consecuencias que tiene la nicotina, el tabaco. Y la última planta, fuente de este tipo de sustancias, es el opio. Básicamente la planta es la amapola del opio. Y estos compuestos opiáceos trabajan en nuestro organismo
compitiendo con las enzimas que hacen el proceso de la generación de las endorfinas y las encefalinas. Las endorfinas y las encefalinas son producidas por nuestro organismo para evitar toda esa parte del dolor. Cuando usted se pega, cuando usted siente dolor en su organismo, él inmediatamente empieza a producir endorfinas para que usted naturalmente calme, o sea, el organismo naturalmente va a ir calmando y va a ir quitando ese dolor. Pero los opiáceos, perdón, vienen y toman el lugar en los neurotransmisores, en los receptores nerviosos, y entonces producen ese mismo efecto. El problema es que cuando usted no tiene ningún dolor, entonces el consumir una sustancia como esto le va a generar una sensación de euforia, le va a generar una sensación de placer que a largo plazo va a tener unas consecuencias también, porque vuelvo y repito, todo esto va directamente al sistema nervioso y afecta las terminaciones nerviosas y los receptores del organismo, ¿sí? ¿Qué alcaloides son derivados de los opiáceos? Entonces la morfina, la heroína, la codeína, ¿sí? Son de los analgésicos más fuertes que hay, ya digamos como para casos extremos. Ahora vamos a hablar de los alcaloides. Esas cuatro eran fuentes de alcaloides, o sea, la planta de coca, la planta de tabaco, la planta de cicuta y el opio, la planta de opio. Esas cuatro son fuentes, es de allí se pueden sacar alcaloides. ¿De otras plantas también? Claro que sí, pero vamos a hablar de algunos de ellos, de esos alcaloides específicamente. Empecemos hablando de la cafeína. La cafeína es un alcaloide que fue descubierto en 1819 por Rush. Se extrae de la planta de café, ¿cierto? Pero resulta que la cafeína tiene, o sea, el mismo alcaloide tiene varios nombres. Entonces, si usted lo saca de la planta de guaraná, se llama guaranina. Si se saca de la planta del mate, se llama mateína. Si se saca del té, se llama teína, pero es el mismo. Es la misma estructura, es el mismo alcaloide. Básicamente es un estimulante del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central, eh, y lo que hace es generar resistencia al cansancio. Por eso el guaraná, el extracto de guaraná, ustedes lo habrán escuchado por allá en las bebidas energizantes, ¿cierto? En el Vive 100, en todos esos, hablan del extracto de guaraná. Es lo mismo, eso es un alcaloide que es un energizante y genera resistencia al cansancio. Es igualmente adictivo y la sobredosis de esto produce insomnio, produce nerviosismo. De hecho, en las plantas es un pesticida natural contra insectos, ¿cierto? Y, por ejemplo, el café. Hay personas que el consumo de café les, les genera insomnio o lo hacen con ese objetivo, ¿no? Pero resulta que en altas dosis hay gente que es adicta al café, son 9 o 10 tintos diarios y eso ya viene a derivar en unos problemas fuertes de salud. Y sobre todo, vuelvo y repito, a nivel del sistema nervioso, entonces se vuelven personas que están prevenidas, como nerviosas todo el tiempo y sobre todo que la falta de sueño es delicada para el ser humano. Em, Se usa contra dolores de cabeza, las personas que sufren de migraña eh, toman medicamentos que tienen cafeína, ¿sí? Contra el asma bronquial, contra los cólicos de la vesícula, hay algunos medicamentos que tienen cafeína como principio activo. Es sólido a temperatura ambiente eh, porque tiene oxígeno. En segundo lugar tenemos la cocaína. Ya vimos que viene de la planta de la coca, es un estimulante adictivo también del sistema nervioso central y tiene que ver mucho con el sistema dopaminérgico, que es el que maneja toda la parte, digamos, como emocional y de comportamiento. Entonces, tiene carácter anestésico y básicamente se usa mucho como droga ilegal. No es tan usada a nivel médico, pero sí como droga ilegal también es de carácter sólido a temperatura ambiente. La heroína.
La heroína es un opiáceo también. Fue sintetizada en 1883 por Heinrich Dresser a partir de la morfina, que es otro opiáceo. Es de carácter analgésico, es decir, para temas de dolor, pero hay una cosa con la heroína y es que tiene efectos estimulantes muy fuertes, lo que hace que sea una droga extremadamente adictiva porque tiene una acción muy rápida, ¿sí? Es de acción prácticamente inmediata. Es mucho más potente que la morfina, el efecto es menos duradero, pero digamos que no se utiliza mucho a nivel médico, sino que es más bien de carácter ilegal. Los daños que causa son severos y obviamente como es supremamente potente, en pequeñas dosis aún es supremamente dañino. La morfina. La morfina se extrae del opio. Fue conocida desde 1688 y fue aislada en 1803 por de Rosne. Su nombre se debe a Morfeo, que es el dios del sueño en la mitología griega. Tiene propiedades narcóticas y anestésicas muy altas. Es extremadamente adictiva y la morfina se utiliza para tratamiento contra el dolor, ¿sí? Como tiene esas propiedades anestésicas, entonces básicamente lo que hace es generar esa percepción de adormecimiento en las personas. Se utiliza, por ejemplo, para enfermos terminales, sobre todo de cáncer, o enfermedades que produzcan dolores muy fuertes. Entonces, ahí sí, como dicen muchos, ¿no? Es dopar a la persona para que no sienta el dolor, para que no sienta y pues porque ya digamos como que es el recurso cuando médicamente no se puede hacer nada para solucionar la afección por la cual está pasando la persona. La nicotina. La nicotina, ya lo hemos mencionado, se extrae del tabaco. Eh, el nombre procede de Jean Nicot, quien fue el que la llevó a Francia en 1560, por eso se llama nicotina. Es un veneno muy potente, eh, produce efecto estimulante, pero genera adicción y es una de las sustancias más tóxicas que puede existir para el organismo. Básicamente, otro uso que tengas como insecticida, pero es o sea, literal, es de las sustancias más venenosas que hay en términos de alcaloides y es uno de los alcaloides que es líquido a temperatura ambiente. La nicotina no tiene oxígeno en su estructura. La estricnina se extrae de una planta que se llama nuez vómica. Es un potente estimulante también del sistema nervioso central, nocivo, tóxico. Se utiliza para matar ratas. De hecho, todos los matarratas, todos los venenos para ratas están hechos a base de esta sustancia que es la estricnina y forma sales con los ácidos. Ok, continuamos con la emetina. La emetina es un alcaloide que tiene función emética en el organismo, es decir, se utiliza como principio activo en estas sustancias que generan o en situaciones donde se genera vómito. Entonces ellos son como, esa emetina lo que hace es evitar o de alguna u otra manera, o provocarlo más bien, provocar esta situación para, digamos, cuando hay una especie de intoxicación o algo, entonces algunos medicamentos tienen esa emetina. Relaciona con una planta que se llama ipecacuana y básicamente actúa en el intestino y en el hígado. No se debe utilizar en personas con insuficiencia cardíaca, con enfermedades renales o del hígado, con problemas neuromusculares y con embarazo. Eh, Tiene problemas con la tercera edad. eh,
Y, por ejemplo, con pacientes que tienen alguna debilidad en su sistema inmunitario, no se debe, pues se debe evitar el contacto con las mucosas porque es un irritante. Y entre las reacciones adversas está la rigidez, la debilidad, la inflamación muscular, generalmente en el sitio donde se coloca la inyección, diarreas, náuseas, mareos, dolor de cabeza o cefalea, que es lo mismo. Son algunas consecuencias que tiene el uso de la emetina. La papaverina extrae también de la amapola del opio, es un opiáceo sólido a temperatura ambiente, es relajante muscular y si se toma en grandes dosis puede producir arritmias cardíacas. Recordemos que el corazón es un músculo. Entonces, si yo afecto el funcionamiento del corazón, pues voy a generar arritmias cardíacas. Se genera rubor facial, ¿cierto? Cuando la persona está bajo el efecto de esta papaverina, taquicardia, somnolencia y algunos problemas gastrointestinales. La quinina es otro de los alcaloides sólidos. En este caso se extrae de la quina. La quina es un árbol que cuando tiene más o menos unos 15 años empieza a producir este alcaloide, no antes. Se encuentra en la corteza del árbol, entonces lo que hacen es golpear la corteza, arrancarla, sacarla y de allí pues entonces sacan la quinina. Este compuesto a nivel médico se utiliza para el tratamiento de la malaria. eh, Tiene propiedades antipiréticas, con a la aparición de brotes, antipalúdicas y analgésicas. Y también es la base de uno de los medicamentos con el cual se estaba probando para el tratamiento del COVID-19, que es la cloroquina. Entonces, varias veces por ahí se escuchaba por televisión que la cloroquina es un medicamento que sale de este mismo árbol, del árbol de la quina, y como tiene esas propiedades antipalúdicas, pues se pensó, o en algunos casos se utilizó para contrarrestar esta enfermedad. Obviamente no es un tratamiento porque no se ha establecido que ese sea el camino. A algunas personas les pudo haber funcionado, a otras no. Bueno, seguimos con la muscarina. Se origina o se aísla de un hongo que es el hongo mosca, Amanita muscaria, perdón, en 1869. Es un activador del sistema nervioso parasimpático periférico, entonces lleva a las personas como a unos estados de euforia extrema y para tratarlo se utiliza la atropina, que también es otro alcaloide, pero que en este caso hace el efecto contrario, o sea, como que baja los niveles y así la persona pues no queda propensa a un paro. También es sólido a temperatura ambiente. La piperina se extrae de la pimienta negra, le da como esa estructura a la pimienta y básicamente es en medicina tradicional y como insecticida. Vamos que esta no es que se utilice mucho en términos de medicamentos, a no ser que, vuelvo y repito, sean tratamientos tradicionales y a nivel de insecticida como tal. Otro muy nombrado, la escopolamina. La escopolamina está en plantas como la escopolia, el beleño, la mandrágora, que son de donde se pueden encontrar. Es un depresor de las terminaciones nerviosas y del cerebro. Entonces, él en vez de estimular eh, el sistema nervioso, lo, lo inhibe, lo que hace es deprimir ese sistema y entonces la persona queda sin control de sus funciones, al punto que produce una somnolencia terrible, entonces la persona queda totalmente ida y produce pérdida temporal de la memoria, dependiendo obviamente de la dosis utilizada, puede llevar a la muerte. O puede que esa pérdida de memoria no sea solamente de 1 o 2 días como suele suceder, sino que a veces pueda llevar a la persona meses recuperarse de
tipo de sustancias. Recuerden que en todos los casos va a depender de los organismos, ¿sí? Es un comportamiento diferente para cada organismo. Su uso es en términos medicinales, es para el mareo, las náuseas en los viajes, así tipo mareol. Eh, es antiparkinsoniano, que las personas que sufren de Parkinson, algunos de los medicamentos tendrán como base la escopolamina y también para dilatar las pupilas en oftalmología. Hay algunos exámenes que requieren dilatación de pupila. Entonces se utilizan medicamentos que tienen como principio activo la escopolamina. No es que cojan la escopolamina y se la echen en los ojos para que, no es eso. Son principios activos de unos medicamentos, muy distinto a lo que hace, digamos, ya la parte de la delincuencia y eso que ya sí es utilizar la sustancia pura como tal, generando pues todas las consecuencias que ya hemos mencionado. Y por último, la gotamina, que también es un alcaloide que se extrae de un hongo, en este caso el cornezuelo, que es un hongo que se encuentra en parasitando la planta del centeno. El centeno es un cereal. Este se extrae y se usa como vasoconstrictor para prevenir la migraña. ¿Sí? Entonces, en algunos medicamentos como principio activo estará la argotamina. También es sólido a temperatura ambiente. Entonces, en general, esos son algunos de los alcaloides más importantes. Les decía, son 5.000 alcaloides, no podemos hablar de todos ellos. Eh, y pues, obviamente, todos tienen una función importante a nivel de las plantas principalmente como de defensa y ya pues lo que haya hecho el ser humano con ellos, pues obviamente es lo que trae unas consecuencias que no son las mejores. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy? Bueno, lo que ustedes todavía no han hablado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ok. Entonces, como ven, es un tema muy amplio y desde el punto de vista químico de una utilidad tremenda, porque muchos de ellos son principios activos de medicamentos, tienen que ver con tratamientos médicos y más allá de solamente el tema adictivo, de solamente el tema ilegal, los alcaloides tienen una gran utilidad del médico. Bueno, entonces este era el tema que nos quedaba como pendiente de revisar de tercer periodo. Ya entonces podemos avanzar con cuarto periodo. Entonces vamos a tomar del módulo los ejes temático y articuladores para este cuarto periodo.